La violencia está cada vez peor y se sufre en cada vez más municipios del país. Sigo llamando a que sean abrazos, no balazos. Ahí están las masacres. Tengan cuidado porque los voy a acusar, no sus mamás. Una ocurrencia tras otra. Es que esto de veras es no entender nada. Si queremos resolver el problema de la violencia, necesariamente tenemos que entender el problema del narcotráfico. Porque no toda, pero sí más de la mitad de la violencia de asesinatos que está desgarrando a México está directamente relacionada con organizaciones criminales cuyo principal ingreso proviene del tráfico de drogas. Y es que esto de veras es no entender nada. Sigo llamando a que sean abrazos, no balazos. Que tengan cuidado porque los voy a acusar, no sus mamás. Es una ocurrencia tras otra y la violencia está cada vez peor. Pero el problema no es nuevo. Desde 1940 ya había importantes sembradíos de amapola y marihuana en el Triángulo Dorado, donde se unen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Pero cuando las ganancias de los narcos mexicanos realmente se dispararon, fue en la década de 1980, en que tomaron el control de la introducción de cocaína a Estados Unidos. Pero entendamos el tamaño del negocio. Va una cuenta rápida. Producir 1 kilo de cocaína en Colombia les cuesta unos $450. De acuerdo con los audios del juicio del Chapo, ¿cómo no las pagas? A 2,000. Un cártel mexicano paga unos $2,000 por ese mismo kilo. Puesto en Estados Unidos vale unos $28,000. En la venta al menudeo puede valer hasta $165,000. La derrama para toda la gente involucrada, incluyendo funcionarios corruptos, es brutal. La ganancia es de 36,000%. Son millones y millones de dólares. Si nos vamos unos años atrás, el negocio de esa droga en particular no era controlado por los cárteles mexicanos, sino por los colombianos. La cocaína no pasaba por México, sino que entraba a Estados Unidos principalmente a través del sur de Florida. Pero en 1982, el gobierno de Reagan lanza una muy fuerte ofensiva que obliga a los cárteles colombianos a cerrar esas rutas. Ahora, ¿logró Estados Unidos acabar con la introducción de cocaína a su país? Pues claro que no, pero sí nos aventaron el problema porque esa droga se empezó a cruzar por México. Uno de los primeros narcos mexicanos en establecer relaciones con los colombianos fue Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del entonces tan dominante cártel de Guadalajara. Ahora, más que hacer un recuento, quiero destacar que desde entonces hay una historia que se ha repetido una y otra vez. Tras el asesinato de Camarena, el agente de la DEA, Félix Gallardo fue eventualmente detenido. Cuando el cártel de Guadalajara quedó descabezado, ¿se acabó el narcotráfico? Pues claro que no, porque tristemente, mientras haya demanda, alguien se va a encargar de la venta. Lo único que pasó fue que el cártel se fragmentó. Quienes eran integrantes de esa federación se separaron. Nació el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el de Juárez de Rafael Aguilar y Amado Carrillo, el de Sinaloa del Güero Palma y del Chapo Guzmán. Quienes antes eran aliados se empiezan a dar hasta con la cubeta y la violencia se disparó. Esa historia se ha repetido una y otra vez. Para 2007, según el especialista Eduardo Guerrero, las principales organizaciones criminales eran 6. El cártel de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez, el del Golfo, la empresa y el del Milenio. Pleitos internos, disputas entre cárteles y también hay que decirlo, señaladamente la política consistente en arrestar solo al líder de la organización sin el desmantelamiento de todo el cártel, en buena parte explica la fragmentación y la multiplicación de los cárteles. Muchas organizaciones tienen su origen en el cártel de Sinaloa. De la empresa surgieron la familia michoacana, los Caballeros Templarios y otras organizaciones. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene raíces en el cártel del Milenio. Del Golfo surgieron los Zetas y más tarde el cártel del Noreste. Lo que hay que entender es que después de muchos años de estrategias fallidas, el mapa es cada vez más complejo. Pasamos de una organización muy dominante
a 7 y según la Anticonsultores, actualmente hay unos 230 grupos del crimen organizado en el país. La realidad es que el tráfico de drogas no ha disminuido. La violencia está cada vez peor y se sufre en cada vez más municipios del país. Para la mayoría de estas organizaciones, el negocio principal es la venta de droga. Pero claro, en la medida en la que acumulan tanto dinero, ese dinero les da poder. Y cuando adquieren el control sobre un territorio, se empiezan a comportarse como amos y señores de la plaza. Empiezan a extorsionar a los comercios exigiendo una cuota, secuestran, controlan el robo de combustible y muchas otras actividades delictivas. Yo creo que a estas alturas está claro que seguir con más de lo mismo no es opción. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? El problema es muy complejo. Te propongo dividirlo en 2 partes. El siguiente video y el capítulo 7 de mi libro trata sobre la política de drogas, el debate sobre la regulación, la prevención, el tratamiento de las adicciones. Pero hoy me quiero concentrar en el combate efectivo al crimen organizado, cuyo principal ingreso proviene de las drogas, es cierto, pero no es su única fuente de dinero. En el libro planteo una propuesta detallada, pero déjame enunciar brevemente 3 aspectos clave. Primero, como ya vimos la semana pasada, hay que fortalecer a las policías, las instituciones de procuración de justicia y de readaptación social. Segundo, combatir de forma efectiva la penetración de las estructuras de gobierno y de seguridad. Porque seamos serios, ninguna de las organizaciones actuales tendría el poderío que hoy tiene si no contara con la protección y el apoyo de funcionarios públicos corruptos y de agentes de seguridad que están coludidos. Falta ver que se comprueben las acusaciones en contra de García Luna y del general Cienfuegos, pero estos casos nos permiten entender el tamaño del problema que tenemos enfrente. Y tercero, mejorar nuestras capacidades de inteligencia y de investigación, para que en lugar de seguir solo descabezando organizaciones, con la detención del líder del cártel, lo cual muchas veces incluso provoca más violencia, desmantelemos toda la organización. Yo creo que a estas alturas está muy claro el fracaso de la militarización, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada por Peña Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador. Y también está claro que los abrazos, las claudicaciones, las ocurrencias y las frasecitas del presidente pues no llevan a ninguna parte. Yo no te quiero engañar. Resolver el problema es complicado y toma tiempo, pero que nadie se equivoque. No nos podemos resignar a vivir con estos niveles de violencia. Con la estrategia correcta, sí es posible recuperar la paz. Te lo aseguro. Gracias por tu tiempo.